Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo, que es la epístola que venimos considerando estos viernes, para terminar hoy, Dios mediante, el capítulo 5, que comenzó Fernando el viernes pasado. Esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, que, entre otras cosas, para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Por eso tiene tantos consejos, algunos parecen salpicados, algunos de una cosa, otros de otra, y de todas cosas vida de iglesia. Vamos a tener lectura, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hasta acá la lectura. De la palabra de Dios. Bien. ¿A qué se refiere los ancianos que gobiernan bien? Se refiere a ancianos pastores. Que sean tenidos por dignos de doble honor. ¿A qué se refiere? Bueno, el honor tiene que ver con el respeto. Honra a tus padres y a tu madre. Pero también tiene un significado económico. Lo tiene en varios pasajes, como por ejemplo en el Evangelio cuando el Señor Jesús habla con los fariseos y le dice, ustedes invalidan por las cosas que ustedes inventan para que los hombres obedezcan, invalidan el mandamiento de honrar a los padres, no ayudándolos económicamente, dice el Señor Jesús. Y acá también está implícito que se refiere a eso porque los 2 ejemplos de la Escritura que cita Pablo tienen que ver con lo económico. Cuando dice no le pongas bozal al buey que trilla, es un pasaje sacado de Deuteronomio, de la ley, significa que el buey que lo ponían a trillar era aplastar el grano, lo ponían a trillar porque el buey es pesado, si le ponían un bozal y tenía hambre no podía comer del grano que pisaba. Entonces dice, al buey que trilla, al buey que está trabajando, no le pongas bozal, dice la ley. En otra parte dice, ¿tiene Dios cuidado por los animales o lo dice por entero para nosotros, dice el apóstol Pablo? Lo dice para nosotros. ¿Qué significa? Bueno, que si trabaja, como dice Pablo en Corintios, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, no es gran cosa cosechar lo material. Es decir, como si los ancianos se dedican a lo espiritual, ¿de qué van a vivir? Si no, dedicándose a eso, no pueden tener tiempo para el trabajo. Entonces acá dice que los ancianos que gobiernan bien, que lo hacen, dice esa palabra bien puede significar provechosamente, es decir, que rinde. Varias veces se nos explicó que la iglesia tiene un aspecto, no es una empresa, pero tiene un aspecto gerencial para los ancianos. Hay que, por así decirlo, medio chabacanamente, hay que ver qué más rinde espiritualmente hablando. Entonces, los ancianos que hacen que rinda espiritualmente, dicen mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, sean tenidos por digno de doble honor. Me acuerdo de Jorge cuando decía, dice, en algunas denominaciones los pastores son san pastor, no se puede nada, parece que están que fueran ángeles, dice, y está mal, dice, pero acá nos vamos del otro lado, ¿no? A veces como demasiada familiaridad, no les tenemos respeto, no le damos la honra que debe tener, como dice la Escritura. El otro día nos contaba Fernando acerca de la piedad genuina. Dice, ejercítate para la piedad. La verdad es que lamentablemente debemos reconocer que la piedad no tiene buena prensa. Vuelta a vuelta nos dice Omar también que todo aquel que quiera parecerse al Señor, el camino es hacia abajo. Pero no tiene buena prensa, ni sale en YouTube, ni tampoco tenemos que reconocer que entre nosotros mismos, porque hay demasiada carne entre nosotros, no se ve como algo a imitar. Del Señor Jesús se dice en Isaías 53, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y si el Señor Jesús se corporizase hoy
y viniese entre nosotros, veríamos un atractivo. Los que le reconocieron en aquella época estaban esperando en las Escrituras. Esperaban las Escrituras. Estaba ahí, estaba Simón, Ana, y después los que después fueron los apóstoles reconocieron al Señor Jesús porque estaban mirando la Biblia, pero no hubo nada en particular que les atrajera del Señor Jesús. Lo mismo pasa cuando una persona es piadosa. Pues dice, bueno, sí, es piadosa, pasa por al lado nuestro, pero realmente tendríamos que fijarnos si es piadoso escrituralmente y tenerlo en estima por causa de su obra, porque deja cosas de lo personal, de lo familiar, que podrían no hacerlo, estaría bien, pero lo deja de hacer por amor del Señor y amor de los hermanos. Entonces se han tenido por digno de doble honra, por el respeto y una compensación económica si es que lo necesita, al dedicarse en la predicación, porque a veces enseñar a los hermanos no toma el momento de la enseñanza, sino toma todo el momento de la preparación general, pasar tiempo con el Señor y pasar tiempo con la Escritura todos los días. Entonces, y es una ocupación en la cabeza, la palabra y los hermanos. Entonces, si eso fuese así, como ya lo hemos, creo que me tocó a mí, en Corintios, lo hemos visto, está bien de parte del Señor que haya un sostenimiento económico para los ancianos que así lo hacen. El texto que de digno es el obrero de su salario son palabras del Señor Jesús del Nuevo Testamento. Acá un comentarista yo leía, dice, fíjense cómo el apóstol Pablo está poniendo al mismo nivel la ley en el Pentateuco que una palabra del Señor Jesús que ya estaba plasmada en los evangelios, se piensa para este momento en que fue escrito 1 Timoteo, como inspiración de las Escrituras. Porque bueno, esta es nuestra base de fe, ¿no? No es lo mismo que si dijera eso que si dijese otra cosa o lo que dice el diario. Es la palabra de Dios, es la base de nuestra fe. La palabra que os he hablado, decía el Señor Jesús, son vida. Entonces, es bueno darse cuenta de estas cosas, tenerlas presentes. Esta parte está citada del Nuevo Testamento. Pablo entendía que el Nuevo Testamento era tan inspirado, lo que está escrito hasta el momento, ¿no? Era tan inspirado como el Antiguo. Sigue la Escritura diciendo, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Antes de empezar a hablar de a los que persisten en pecar, que también parece que se refiere a ancianos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, esto un poquito lo mencionamos la vez pasada cuando hablamos de los requisitos para los ancianos. Como el anciano es alguien que, entre otras cosas, además de enseñar, tiene que poner las cosas en orden, es muy posible que le diga a muchos de nosotros lo que no nos gusta escuchar. Entonces, como la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, a mí no me gusta, lo primero que uno hace es decir, sí, pero vos tal cosa, en vez de reconocer la falta, somos muy dados a mirar los errores del otro, que si uno busca bien, todos tenemos errores. Entonces, por ahí había quejas, como Timoteo era un delegado apostólico, es decir, estaba por sobre los ancianos de las iglesias, es muy posible que vengan los hermanos con queja de ancianos a Timoteo. Entonces Pablo le dice, bueno, mirá, para evitar chisme y evitar lleva y trae y evitar que haya también alguna cosa que se agranda, ¿no? Porque somos a veces muy dados a agrandar las cosas, recibí las cosas si vienen con 2 o 3 testigos, o sea, que sean ciertas. Y testigo no que me dijo otro, sino testigo de que estuvo ahí, que lo vio, que hubo algún problema. Si no, no lo reciba. Y acá pasa al tema, dice, el versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y uno dice, por el contexto parece que estuviera hablando de ancianos de la iglesia. Pero esto obviamente vale para todos los hermanos. Acá cuando dice a los que persisten en pecar, está implícito que ya se cumplieron otras instancias. Por ejemplo, la de decirle, mirá, me parece que esto no está bien. Se cumplió la otra instancia de la exhortación, de ponerse al lado y decirle, bueno, mirá, otra vez, esto que estás haciendo no está bien. La tercera de la amonestación, es decir, poner en la mente de esta persona lo que dice la Biblia, lo que a Dios no le agrada, y aparentemente estamos a la vista de una persona que pasó todas estas instancias y siguió haciendo lo que estaba mal, persistió en pecar. Entonces dice, a los que persisten en pecar, es decir, que hay una insistencia, ya es a sabiendas, no es que no se dio cuenta, ya es después de varias amonestaciones, y obviamente las amonestaciones son ¿no? en lo personal primeramente, ¿no? Entonces reprendelo delante de todos para que los demás teman.
¿Cómo delante de todos? Sí, delante de la congregación, de adelante lo tenés que reprender. Dice, qué bárbaro, ¿no? Qué complicado. Obviamente, ¿quién va a hacer esto? Porque está hablando que eso se hace con un anciano. En ese momento era Timoteo, que estaba por sobre los ancianos. Hoy en día serán otros ancianos. No lo va a hacer un hermano, digamos, que no esté en condición de anciano, no se va a subir a reprender a un anciano, no corresponde. Decíamos que uno dice, bueno, si llegó a esto es malo, pero claro, peor es que se arrastre al pecado a un montón de otros hermanos, porque si la persona delante de la que estamos presentes es anciano y es pastor de la iglesia, tal vez muchas personas le sigan. Tal vez el problema sea que esté incitando a la división, porque enseñando doctrinas con las que la iglesia no está de acuerdo, se divide a la iglesia. Y por ahí, por poner un ejemplo, ¿no? De entre otros, ese es el tema. Entonces, a ver, si persiste pecando y uno dice, bueno, por ahorrarme el problema, mejor no le decimos nada, tal vez le termine haciendo mal a los demás. Ya es malo cuando uno peca. Pecar contra Dios está mal. Pero cuando uno peca y arrastra al resto, eso ya es peor, porque además el resto son almas que le pertenecen al Señor. Y si son de Cristo, las compró el Señor con su sangre. Es la esposa del Señor. Entonces, por eso es que dice para que los demás teman. Porque si se agota estas instancias, por ahí dura cosas caer en manos del Dios vivo. Yo me acordaba de, justamente el otro día me tocaba leer Levítico, Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón. Cuando establecieron el tabernáculo, establecieron todos los sacrificios, les explicaron todo y ofrecieron fuego extraño. Entraron con un incienso que no era el que Dios había mandado. Salió fuego del altar y los consumió. Se murieron directamente. Entonces, parece que Aarón, por el contexto, tuvo algo para decir y dice que Moisés le dijo, esto es lo que dijo Jehová, me santificaré en los que se acercan a mí y delante del pueblo seré glorificado. Dice, y Aarón cayó. Se cayó la boca. Es decir, que parece que estos dos muchachos por ahí no se la tomaban muy en serio. Lo mismo, cualquier incienso, por ahí tenían una actitud y dice que Dios los consumió. Entonces, en los que se acercan, que tienen más responsabilidad delante del Señor, que están en las cosas santas de Dios, como muchas veces oran los hermanos, ¿no? Participamos de las cosas santas del Señor, si bien todo lo que hacemos delante de Dios está al mismo nivel, pero cuando nos ocupamos de personas, la responsabilidad aumenta. Entonces, teniendo a la vista todo esto, por eso es que acá dice, reprendelos delante de todos para que los demás también teman, para que teman a Dios, ¿no? Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Bien, esto sucedió, Pablo reprendió a Pedro en una circunstancia, dice que era de condenar, se puso a judaizar. Y bueno, Pedro después lo reconoció, pero dice, lo reprendió delante de todos, ¿por qué? Uno dice, ¿por qué no lo llevaste aparte? Porque lo que hacía lo hacía delante de todos. El mal ya estaba contagiando al resto y Pedro era autoridad, la gente lo seguía a él. Entonces por eso Pablo consideró que tenía que hacerlo delante de todos. Es un ejemplo de eso que acá está hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles encogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mirá que Dios te está mirando. Si no te gusta lo que digo yo, sabés que Dios te está mirando y si vos vas a hacer parcialidad, es decir, vas a tener una doble vara, como se dice a veces, ¿no? Una doble medida con uno y con otro, mirá que Dios te está mirando. Porque a veces, vamos a seguir leyendo hasta el final, porque tiene que ver todo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, no bebas agua sin uso un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, mas otros se descubren después, y asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, es decir, las malas, no pueden permanecer ocultas. Es decir, estas cosas que te digo, las tenés que guardar sin amiguismos, sin prejuicios. Si alguien no te gusta, no se lo hagas más duro de lo que se lo hubieras dicho. Si tenés que reprender a alguien,
tenele la paciencia que le tendrías a alguien que, como el otro día nos hablaba Fernando, ¿no? A los más viejos como a padre, a las hermanas como hermanas en la carne, como a madre, de esa manera que Fernando nos decía que corresponde a la vida de piedad. Cuando le dice no impongas con ligereza las manos a ninguno, eso de imponer las manos, el otro día un poco nos explicaban, es una señal de comunión, de compañerismo, como diciendo, esta persona me representa. Se hace en otros lugares del Nuevo Testamento. Entonces le dice, mira, no te apresures. Parece en el contexto, esto corre por cuenta mío, hermano, por lo que parece acá, que tal vez Timoteo reconoció a ancianos prematuramente. O por ahí dio responsabilidad, tal vez diácono, tal vez anciano, o responsabilidades dentro de la iglesia prematuramente. ¿Lo dice la Escritura? No, no lo dice. ¿Por qué pienso eso? Porque después le dice, te estás enfermando, te trajo mala sangre, te estás enfermando frecuentemente. ¿Por qué trae mala sangre? Ustedes fíjense, hermanos, si se reconoce autoridad de una persona que se dice que representa lo que doctrinalmente piensan los ancianos, y después esa persona empieza a hacer cualquier bardo, y después hay que andar explicando, bueno, pero lo pusiste, en realidad se reconoce, ¿no? Pero bueno, las responsabilidades también se nombran. Lo pusiste vos, bueno, no lo pusiste, bueno, fui yo. Me imagino que la persona tendrá problemas para dormir o presión alta o lo que sea, en este caso se enfermaba del estómago. Entonces, el versículo de la enfermedad del estómago está puesto entre dos versículos que hablan de lo mismo, porque los consejos son salpicados en esta epístola, pero cuando es salpicado ya saltó otro tema y sigue con otro tema. Como está en el medio, está justo en el medio del tema, porque en el versículo 24 retoma. Yo me inclino a pensar que eso de las frecuentes enfermedades está ligado a estos problemas que trae de imponer con ligereza la mano. A veces no se hace con una mala intención, hay una buena intención detrás. Tal vez se ve una persona que no hace mucho que profesó conocer al Señor y que viene a todas las reuniones y se lo ve entusiasmado y se lo ve contento entre nosotros. Y viene bien la ayuda. Y bueno, pongámosla a servir. Pero no hay fruto. Para eso le escribe los requisitos al principio, en el capítulo 3. Para eso está en la serie de pasos y le digo, guarda, porque a algunas personas los pecados se le conocen después. Vos tenés que esperar tiempo, Timoteo. Algunas personas, las buenas horas y las malas, dicen, no pueden estar ocultas. En algún momento se ve el fruto. Como dijo el Señor Jesús, por los frutos los conoceréis. Pero tenés que esperar tiempo, porque a algunas personas se tarda. Por ahí la condición de la vida con la que llegó hace que encaje bien en la vida social de la iglesia. Pero tal vez hay que esperar antes de darle responsabilidad, porque después, ¿qué pasa? Bueno, si peca, se va a hacer mal a sí mismo, pero si se le dio responsabilidad, se hace mal a sí mismo y le hace mal a los demás. Entonces, por eso es que le dice, tenés que esperar un poco de tiempo y no impongas con ligereza las manos, no participes en pecados ajenos. Después, si se reconocen autoridades, es decir, se nombran autoridades. Esto, hermanos, no solamente, obviamente, dice ancianos, ¿no? Vale para diáconos, vale para responsabilidades varias de la iglesia. Cuando se habla de los diáconos, en esta misma epístola, dice, estos también sean puestos a prueba. Puede estar queriendo decir que los ancianos, que es el texto anterior al que estaba hablando, también puedan tener un tiempo de prueba. De hecho, acá se hace. Los ancianos se han reconocido, pero han estado un tiempo sirviendo, haciendo la tarea. No es que empiezan el día que se reconocen. Y todos nosotros no tendríamos que tener ningún problema que como en un trabajo se diga, ¿sabes qué? Estás a prueba. Veme un tiempo. No tenemos por qué, hermano, tener ningún tipo de problema. Si en un trabajo nos dicen así, ¿por qué nos vamos a ofender? A veces nos ofendemos, bueno, mira, Ignacio, te vengo a pedir cuenta de lo que te mandamos para hacer. A ver, contame qué estuviste haciendo. No, me ofendo. ¿A mí cómo me van a pedir cuenta de lo que estoy haciendo? Si somos siervos de Cristo, nos tenemos que dar cuenta unos a otros. Si los ancianos totalmente pueden venir a pedirme cuenta de lo que estuve haciendo, nadie tiene por qué ofenderse. Además, sería una hipocresía de mi parte estar en la vida laboral y en el mundo afuera y estar acostumbrado a que me pongan a prueba y ofenderme en la iglesia. Es una cosa hasta que parece lógica, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos que estar dispuestos a dar cuenta y que se nos diga, mira, estás a prueba. Por ahí no vamos para algún lugar. Y bueno, estar disponible. Lo que hacemos lo hacemos para el Señor, hermanos. Y es así. No tenemos por qué ofendernos. Entonces, acá el consejo era a esperar. Para reconocer autoridades,
para delegar responsabilidad una vez que se vean frutos y una vez que pase un tiempo para ver si realmente aparecen pecados ocultos, ¿no? No quiere decir que después no vaya a aparecer un pecado nuevo, pero por lo menos algo que esté oculto. Así te vas a ahorrar varios problemas, Timoteo. No te vas a enfermar tanto del estómago. Yo lo parecería, ¿no? Pero corre por mi cuenta, lo digo, no lo dice así la Escritura. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Eso quiere decir, bueno, antes que se manifieste, antes que salga a la luz. Y las buenas obras también no pueden permanecer ocultas. Me acuerdo, a veces nos entusiasmamos con alguna situación y dejamos de ver el fruto, ¿no? A veces nosotros, por lo menos en mí lo que hay es carne, hermano. Si me ponen en tal lado, cuadrada, en tal lado bola de lomo, en tal lado, ¿no? Asado. Y de Ignacio, fruto del Espíritu no hay, no, en todo lado carne. Entonces, bueno, el problema es que no había fruto espiritual. Cuando yo me empecé a congregar, empecé a hacer el curso con Jorge, me acuerdo, creo que ya lo conté una vez, pero bueno, pasó un tiempo y yo ya estaba viniendo hace un tiempito y me acuerdo que estaba muy atribulado por algunas cosas que yo había puesto en orden y estaba tratando de obedecer a Dios en mi vida personal. Y bueno, yo se lo había contado a Jorge y justo fue un día que yo le conté eso y vinimos acá y había un hermano que le tocaba hablar y era invitado. Entonces cuando me presenta, me dice, él es Ignacio, él es hermano en Cristo. Y yo me quedé, a mí me quedó para siempre eso, porque nunca había dicho eso de mí a ningún otro. Y después con el tiempo me di cuenta, digo, ¿qué le hizo parecer a él que yo era un hermano en Cristo? O sea, que yo era sincero. Y evidentemente la tribulación que por causa de Cristo estaba pasando, ¿no? Porque a él tal vez le habrá parecido que ahí es donde se ve, cuando somos probados, donde la pasamos mal por causa del Señor, si realmente persistimos o no. Y a mí me quedó, porque a veces nosotros dicen, ¿y cómo anda tal hermano? Está re contento entre nosotros, qué bueno. ¿Y qué más? Y dice que le gusta escuchar los mensajes. Eso es muy bueno también, la verdad que es bueno. Malo sería si no fuese lo contrario. ¿Y qué más? Y bueno, asiste. Bueno, ¿hay algo más? No. Bueno, ahora, no sé, para responsabilidad entiendo que hay que esperar. Por lo que dice la Escritura, no parece un fruto espiritual a priori. Son todas cosas buenas. Si eso no pasase, habría un problema. Pero no es definitivo, según dice la Escritura, para tomar una decisión. Bueno, la piedad no tiene buena prensa. Le veremos inatractivo para que le deseemos, dice la Escritura, más inatractivo para que le deseemos. Los que quieren ir en pos del Señor, el camino es hacia abajo, y qué bueno que podamos reconocerlo. A veces lo que me preocupa a mí, le digo algo personal, por lo general la gente aplaude lo que le gusta para la vida de ellos. Si le gustaría hacerse rico en esta vida sin importar nada más, habla bien de la gente que lo logró. Si le gusta ser un profesional exitoso y lo quiere para su vida, habla bien de la gente que lo es. Y de ser piadoso, porque a veces los que son piadosos pasan al lado nuestro y por ahí no se escucha, yo quiero ser como esa persona, o yo quiero tener esa vida, ¿no? Yo lo pensaba después, porque el Señor no está corporalmente entre nosotros. ¿Cómo sería si Él estuviese, no? Querríamos parecernos a Él. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, hermanos, algunos consejos, algunos parecen salpicados, para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. La mayoría de ellos, a pesar de que específicamente habla de personas que tienen responsabilidad, tienen aplicación directa para con nosotros, porque esto se da en la vida de iglesia y todos nosotros tenemos que ver en estas cosas. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y a mí también.